¿Saben cuántas películas se estrenaron en Colombia en 2022? Según las cifras de Proimágenes Colombia, fueron 54, un nuevo récord para nuestro país. De esas 54, 25 fueron documentales, 20 fueron dramas, 6 comedias, 2 de misterio y 1 de terror. Pero ninguna de ciencia ficción o fantasía, los géneros más taquilleros en Colombia. Y si miramos a los 16 años anteriores, en total solo se han estrenado una película de ciencia ficción y 2 cortometrajes. La realidad es que hacer películas es muy caro, y en Colombia la financiación es muy compleja. Tanto que es raro que una película llegue a costar $1 millón o más, lo que podría considerarse un bajo presupuesto o incluso un micro presupuesto. Y una película de género como ciencia ficción puede llegar a costar decenas o incluso cientos de millones de dólares. ¿Quiere decir esto que hacer sci-fi en Colombia es imposible? ¿La plata es el factor decisivo para hacer un buen sci-fi? ¿Cómo hacer un sci-fi en Colombia con presupuestos tan reducidos? Hola, nosotros somos Pablo y Simón y en esta miniserie de 5 capítulos vamos a contarles cómo propusimos resolver estas preguntas con nuestro propio cortometraje de ciencia ficción y fantasía rodado en Boyacá. Verán nuestro proceso desde el guión y el presupuesto hasta la finalización, pasando por uno que otro chisme de rodaje. Así esperamos desmentir algunos mitos y miedos sobre la realización de ciencia ficción y motivar a más contadores de historias a explorar estos géneros en Colombia. Esto es Misión Star. Es importante que si podemos solucionar esto en las 2 horas de mañana al inicio, lo hagamos. ¿Cuál? Starman cuenta la historia de Vox, un niño campesino que se ha quedado solo en su pueblo después del fin del mundo, buscando desesperadamente señales de vida de otros sobrevivientes. Hasta que un día se encuentra con un extraterrestre perdido en la Tierra. El niño se encariña con él y trata de retenerlo aquí. Pero cuando el extraterrestre empieza a morir, el niño deberá encontrar la manera de reparar su nave y dejarlo ir a casa. Es un corto sobre el duelo, sobre aprender a dejar ir y sobre los retos de madurar. En la descripción del video les dejamos el link al tráiler completo de Starman. Ahora Starman se ve como una pieza redonda y con sentido. Pero no siempre fue así. En la primerísima versión de la historia tenía una comunidad de aldeanos postapocalípticos, tenía una pandemia, tenía zombies aparte del alienígena y los alienos perseguían al extraterrestre y era un caos. Tenía que ser consciente de que sin experiencia y sin un buen presupuesto, si quería tratar bien mis valores de producción tenía que enfocarme solamente en uno de ellos. Así que adiós al virus, adiós a los zombies y ya que estábamos en esas, adiós al resto del mundo. Es muy caro tener muchos actores. ¿Quieren hacer que su historia sea más barata de hacer? Maten a todos los personajes. You're a fucking psycho. Finalmente nos quedamos con el cosmonauta y su intento de volver a casa tras perderse en una Colombia postapocalíptica. Entonces escribí una primera versión de 23 páginas en la que resaltaba el desarrollo de la relación entre los personajes, con el cosmonauta descubriendo el sabotaje y un clímax en el que Vox se ponía en plan Anakin en el episodio 3. ¡Te odio! Eres mi hermano, Anakin. La pregunta era, ¿cuánto me va a costar? Hice un desglose del guión para definir cuántos actores íbamos a necesitar, cuántos días de rodaje, cuántas personas en el equipo técnico, qué cámaras, qué equipos, en locación, en set, cuánto costaba la alimentación, el hospedaje, el transporte, los seguros, los efectos especiales, la utilería, el vestuario, alimentación, escenografía, diseño gráfico, música, luces, permisos, animales, efectos especiales, vehículos en escena, alquileres. Sí, es todo eso y un montón de cosas más. Así que con mi presupuesto y mi guión me acerqué a mi papá y le dije que sin contar la ayuda de la universidad y de mis amigos, mi tesis de grado iba a costar unos 46 millones de pesos. Ok, no iba a filmar eso. Tenía que recortar el guión y hacerlo más barato. ¿Pero cómo? Antes de recortar el guión como unos maniáticos, necesitábamos saber qué tipo de película queríamos hacer, para que todas las decisiones que tomáramos de ahí en adelante tuvieran un norte claro. Pero para definir qué tipo de película queríamos hacer, necesitamos saber qué tipo de sci-fi íbamos a hacer. No vamos a ahondar en la historia de la ciencia ficción como género narrativo porque este video no se trata de eso. Por ahora vamos a definir la ciencia ficción como un género que hace parte de la ficción especulativa que, mediante elementos que no son reales, lidia o trata conceptos relacionados con la ciencia, como tecnología futurista, distopías, exploración espacial, vida extraterrestre, robots, viajes en el tiempo, etc.
Y todas las historias que pueden entrar dentro del abanico de temas que mencionamos pueden clasificarse dentro de dos tipos de ciencia ficción, la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda. La ciencia ficción dura es la que explora las ciencias duras, como la biología, la física, la astronomía o la ingeniería, y es la que se enfoca en la lógica y en la precisión científica de sus elementos imaginarios introducidos. Es en este tipo de sci-fi que aparecen elementos que más tarde se van a volver realidad, como las bombas atómicas, las clonaciones o los robots. Y por eso mismo también este tipo de sci-fi que suele inspirar las innovaciones tecnológicas. Ejemplos de sci-fi duro son Star Trek, El Quinto Elemento, Yo Robot o Westworld. Y en el caso de bajos presupuestos, Primer. Es un tipo de sci-fi que está muy interesado en la construcción del universo de la historia y en su funcionamiento. Si Starman fuera un sci-fi duro, habríamos tenido que ahondar en el tipo de pandemia que destruyó a la humanidad, en cómo un niño pudo haber sobrevivido 3 años solo después del fin del mundo, el tipo de energía que usa, cómo armó su radio para hablar con posibles sobrevivientes, cómo habría afectado la falta de humanidad al pueblo en el que vive, qué es lo que falla en la nave del extraterrestre que se pueda encontrar en la Tierra, cómo se comunican el niño y el alien, cuál es la naturaleza del cosmonauta y por qué el frío de los Andes le hace tanto daño, y cómo esto influye a la operación de su nave. ¿Qué estaba haciendo el alien cerca de la Tierra? ¿Hay más aliens? ¿Los alienígenas influyeron en los avances tecnológicos de la humanidad? ¿Fueron los dioses de la antigüedad en realidad alienígenas ancestrales? La ciencia ficción blanda es la que explora las ciencias blandas, como la psicología, la antropología, la política, y se enfoca en las emociones y las dinámicas humanas. Pensemos en una serie como Black Mirror, que sí tiene un componente científico bastante plausible en términos de avances tecnológicos como realidad virtual o inteligencia artificial, pero que su intención principal es reflexionar sobre las implicaciones sociales, morales y políticas del uso masivo de la tecnología tanto en el presente como en posibles futuros cercanos con tecnologías un poco más avanzadas. Este tipo de sci-fi prioriza a los personajes y su cambio con relación a los elementos más fantasiosos, lo que permite también ciertas licencias poéticas cuando se trata de precisión científica y utilizar la fantasía un poco más como un elemento alegórico. Esto ofrece una ventaja cuando se tienen bajos presupuestos, y es que si el foco no es el universo futurista o irreal, puedes simplemente no desarrollarlo a fondo, porque la historia no sería sobre la tecnología o especulación científica, sino sobre nuestra humanidad. En el caso de Starman, esto significa gastar menos recursos en el funcionamiento de una nave espacial y más en la construcción del afecto del niño con el alienígena, menos recursos en explicar cómo el niño sobrevive después del apocalipsis y más en el concepto de la soledad infantil. Este tipo de soft sci-fi es en el que está Starman, pero también nuestro principal referente, que es considerada una de las mejores películas de ciencia ficción y fantasía de todos los tiempos. E.T. es un gran ejemplo, porque nadie nunca ve a E.T. pensando en la lógica del alienígena, o que la nave espacial tenga sentido, o que E.T. no debería poder respirar en la Tierra sin un casco, o que Elliot a lo mejor cogió un virus extraterrestre. Nadie piensa en eso porque estamos demasiado metidos en la historia como para cuestionar su ciencia. El alienígena es hasta feo, pero es completamente conmovedor. Así de efectiva puede ser una ciencia ficción blanda, y nos recordó que el sci-fi debía ser más nuestro vehículo que nuestro objetivo. Con esto en mente, el foco de Starman ya no era un extraterrestre intentando reparar su nave en una Colombia post-apocalíptica, sino un niño que busca recuperar a su padre muerto. La prioridad era entender las motivaciones del personaje para que la historia fluyera naturalmente. En esencia, lo que Vox quiere es una segunda oportunidad de salvar a su papá, por lo que toda la relación entre el niño y el alien debía ser un reflejo de la muerte del papá de Vox y la impotencia del niño. Eso permitió que un montón de secuencias de desarrollo se volvieran un par de escenas con información clave. También nos ayudó a darnos cuenta que no necesitábamos más locaciones que la casa del niño y el sitio en donde estaba la nave. Y por último teníamos un punto en la trama en la que el cosmonauta se daba cuenta del sabotaje de la nave. Esto le daba unos bits extra a la historia, la hacía innecesariamente larga y bloqueaba el desarrollo del personaje. En la historia original, el cosmonauta perdonaba al niño y ambos tenían un final feliz. En la nueva versión,
El niño acepta la muerte de su padre y que él no tiene poder sobre algo como la muerte, y así puede dejar ir al cosmonauta mientras aprende una valiosa lección. Y así nosotros ahorramos plata. Para los efectos especiales tratamos de mantenerlo en lo mínimo necesario, procurando que fueran solamente efectos de motion graphics, que son más fáciles de hacer para que se vean realistas y así mantener la calidad estética del cortometraje. Logramos reducir el guión de Starman de 23 páginas a 13. El presupuesto se redujo a menos de la mitad y en el proceso mejoramos la historia, aún manteniendo todos los elementos de este sci-fi en Boyacá a los que le estábamos apostando. Con un guión definido y un presupuesto viable, armamos el equipo principal, definimos las estrategias para producir el cortometraje, cerramos el desarrollo y nos pusimos a trabajar en la preproducción. Ok, plantear un sci-fi en el papel es fácil. Lo complicado es hallar la manera de hacerlo real sin declararse en bancarrota en el proceso. Pero ¿qué tan difícil puede ser construir una nave espacial modular, confeccionar un traje espacial y llevárselos a Boyacá, a un lugar perdido, en medio de una pandemia? Si quieres ver cómo continúa Misión Starman, dale like y suscríbete. Y asegúrate de seguirnos en estas redes sociales para saber más de este y otros proyectos de CDG y Proyecto. Por ahora, eso es todo, amigos.